tu palabra. Seas tú guiando estos labios de barro. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca. Si hay algún pecado en este servidor, pido perdón, Señor Jesús. No quiero ser obstáculo para tu divina palabra, porque tu palabra es santa, perfecta, pura. Quiero, Señor, que ya que me utilizas, ya que me das ese privilegio, quiero que utilices mis labios para que tu palabra llegue donde está la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La doctrina de bautismos. Hebreos 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estimados oyentes, las escrituras inspiradas identifican a las 6 doctrinas que constituyen los fundamentos o rudimentos de la doctrina de Cristo, sobre la cual los cristianos debemos edificar nuestras vidas. Aquí Dios nunca está diciendo que debemos abandonar a estas 6 doctrinas fundamentales para construir sobre otra base. No. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando logremos basarnos de manera segura en estos primeros principios de la doctrina de Cristo, debemos continuar hacia la perfección y la madurez de nuestras vidas espirituales. Notemos que la doctrina de los bautismos está categorizada con otras 5 doctrinas fundamentales de la doctrina del Señor Jesucristo. Preguntamos, ¿algunos de nosotros podríamos ser salvos sin tener fe en Dios? ¿Sin arrepentirnos de nuestras obras muertas? ¿Y sin creer en la resurrección de entre los muertos a través de Jesucristo? Ciertamente no. También debemos tener en cuenta que las doctrinas de la imposición de manos y del juicio eterno igualmente forman parte de nuestra fundación, de nuestros fundamentos. Por lo tanto, también debemos creer que Dios contesta las oraciones por la imposición de manos y que Dios juzgará al mundo con justicia en los 2 juicios eternos que se avecinan. Primero, el juicio del gran trono blanco para los que no son salvos, Apocalipsis 20, 11, 15, y segundo, el tribunal de Cristo para los salvos, 2 Corintios 5, 10. Efesios 2:20 prueba que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hebreos 6, 1, 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
Observemos que la doctrina de la fe en Dios, que incluye la fe en la deidad de Cristo y la resurrección, se enumeran con la doctrina de los bautismos y la imposición de manos. Dado que la fe en el Señor Jesús y la fe en la resurrección son doctrinas esenciales que todos los cristianos debemos creer, también lo es la fe en la doctrina de los bautismos y la imposición de manos. Del mismo modo, nadie puede ser salvo a menos que se arrepienta de sus pecados, por lo que la doctrina del arrepentimiento de obras muertas es claramente una doctrina esencial en la que todos los cristianos debemos creer y obedecer. Por lo tanto, el capítulo 6 de Hebreos demuestra que la doctrina de los bautismos y la doctrina de la imposición de manos son tan esenciales para que los cristianos construyan sus vidas, como lo son su fe en Dios y su fe en la resurrección del Señor Jesucristo. La Escritura dice, la doctrina de bautismos, y lo dice en plural. En la Biblia solo se mencionan 2 bautismos que son esenciales y deben recibir o debemos recibir todos los cristianos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Juan 3:5, Hechos 1:8, Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:20-21, Hechos 10:44-48, Hechos 19:1-7. Juan 3:5-8 dice: respondió el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega original que se traduce como viento es pneuma, comenzado con P, pneuma. Si lo digo mal, pido disculpas, o doy disculpas, perdón. La palabra pneuma significa literalmente espíritu, viento o aliento. En todos los demás lugares del Nuevo Testamento donde aparece la palabra pneuma, se ha traducido al español como espíritu, exento en este caso. En el griego enfático interlineal se encuentra una traducción más consistente y literal del griego. Este dice: el espíritu respira donde quiere y oye su voz. Así es con todos los que nacen del Espíritu. La Biblia interlineal de J.P. Green, que es consistente con la mayoría de las más palabras literales del interlineal, presenta así a Juan 3:8. El Espíritu respira donde desea y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han recibido el nacimiento del Espíritu. Preguntamos, ¿de qué habló el Señor Jesús cuando dijo que el Espíritu respira y oye su voz? Sin duda alguna no está hablando de un creyente que hace una confesión verbal de fe. De esto no se puede decir que sea la voz del Espíritu. Hay algo más de lo que el Señor Jesús está hablando y que deben o debemos experimentar todos los que recibimos el nacimiento del Espíritu. El único fenómeno sobrenatural que se encuentra en la Biblia, en el que vemos que el Espíritu de Dios sopla o respira sobre su pueblo,
y le permite escuchar a la gente el sonido o la voz del Espíritu, es el hablar en otras lenguas, según como el espíritu de la expresión. Vamos a mirar el bautismo de agua y del Espíritu. 1 Corintios 10, 1, 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, el Espíritu del bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu, y en el mar, el bautismo en agua. Aquí tenemos dos bautismos mencionados en las Escrituras: el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Dado que la doctrina de los bautismos se clasifica junto con las doctrinas cristianas esenciales, como la fe en Dios, la resurrección de Cristo y el arrepentimiento de las obras muertas, debemos comprender que la doctrina de los bautismos es igualmente esencial, siendo una doctrina fundamental de la fe cristiana. Preguntamos: ¿puede alguien ser salvo sin tener fe en Dios? ¿Puede alguien ser salvo sin tener fe en la resurrección de Cristo? ¿Puede alguien ser salvo sin arrepentirse de sus pecados? Por supuesto que no. Y del mismo modo, nadie puede ser salvo sin creer y obedecer la doctrina de los bautismos, es decir, agua y espíritu. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, el bautismo del Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 8, 12, 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Bautismo en agua, hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo llegado, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 19, 1, 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo:
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Respondió Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. El bautismo del Espíritu. Y profetizaban. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El bautismo del Espíritu. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente vemos el bautismo en agua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gálatas 3, 26, 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Preguntamos, ¿cómo podemos realmente pertenecer a Cristo sin estar vestidos de Cristo? Esta escritura me recuerda al hombre que trató de entrar en el reino de Dios sin tener una ropa de boda. Mateo 22, 11, 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gálatas 3, 26, 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Estimado oyente, la única manera de ser revestidos de Cristo es a través de ser bautizados en Cristo. Por lo tanto, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo claramente nos reviste de Cristo y nos hace descendientes de Abraham y herederos legales según la promesa. Las escrituras del Nuevo Testamento están repletas de ejemplos que muestran la necesidad del bautismo en agua y en el Espíritu. Pablo les preguntó a los discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hechos 19, 1, 6. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús en camino a Damasco, creyó en el Señor y se arrepintió de sus pecados. Pero el Señor Jesús le ordenó
levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Hechos 9:6. Esto demuestra que nuestra creencia en el Señor Jesús y nuestro arrepentimiento están incompletos sin la doctrina de los bautismos, del agua y del Espíritu. Hechos 9:3-6. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 22:10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos 9:17-18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El bautismo en agua. En Hechos 22:10-16, Pablo dio más información sobre su testimonio. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El Señor Jesús mismo le dijo a Saulo que fuera a la ciudad de Damasco. A Saulo no lo mandó absolutamente, al apóstol Pablo nadie le dio una orden. Al apóstol Pablo fue el mismo Señor Jesús que fuera a Damasco, y allí se te dirá todo lo que estaba ordenado que él debía de hacer. ¿Por qué tantas sectas religiosas no aceptan esta palabra tan clarita? No es que nosotros no nos bautizamos así. No es que nosotros nos bautizamos de esta y de esta y de esta forma. Obviamente Saulo creyó en el Señor Jesús, porque le dijo: ¿qué haré, Señor? Saulo no desobedeció a las palabras del Señor Jesús, porque él fue a la ciudad de Damasco y oró:
esperando instrucciones sobre lo que debía hacer para seguir al Señor Jesús. Oiga, ¿es que esto no es entendible o es que no se habla en español o en qué idioma lo leemos? Saulo obedeció lo que debía que hacer para seguir al Señor Jesús. ¿Por qué tantas religiones, vuelvo y pregunto, no aceptan el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo si esto está clarito? Las acciones de Saulo demuestran que él ya tenía que haber creído y ya se tenía que haber arrepentido de sus pecados antes de que Ananías le dijera lo otro que debía hacer. Hubo dos cosas más que le dijeron a Saulo que hiciera. Primero, se llenó del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu, y se bautizó y lavó sus pecados, invocando. ¿Qué invocó? El nombre. El nombre. El bautismo en agua. Saulo fue el nombre hebreo de Pablo. Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces preguntamos, y le preguntamos a tantas sectas religiosas, ¿somos nosotros más grandes que el apóstol Pablo? Si Pablo, aún como un gran y santo apóstol, necesitó ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús para lavar sus pecados, ¿cuánto más nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús para lavar nuestros pecados? Esto está súper entendible. Estimado oyente, los que rechazan el bautismo en agua y en el Espíritu, rechazan la clara enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Amén. Más clarito no se les puede compartir. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Me ha redimido. Ayúdanos a entenderla, Señor, aunque está muy clarita. Pero pedimos por tantos seres humanos que odian tu bautismo, odian bautizarse en su nombre, Señor Jesús. Ten misericordia de ellos, porque no quiero obedecer ni a Pablo, ni a Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, ni a ti, Señor Jesús. No quieren obedecer. Por eso es que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.